¿Y si te dijera que puedes dominar cualquier persona sin decir nada? Sí, escuchaste bien. No necesitas ser el más inteligente, ni el más atractivo, ni tener un doctorado en manipulación. Solo necesitas entender una cosa: el poder verdadero no se grita, se siente. Lo ejerce el que habla menos pero observa más, el que espera y luego actúa. Imagina esto: estás en una reunión, todos hablan al mismo tiempo buscando ser escuchados, y de pronto alguien guarda silencio, observa, espera, y solo cuando todos callan, suelta una frase. No gritó, no impuso, pero dominó. ¿Quién crees que llevó el control? Exacto, el más tranquilo, el que no corre detrás del poder, porque ya lo tiene. Y no se trata de manipular. Se trata de entender cómo funciona la mente humana y usar eso a tu favor, de saber cómo moverte, cuándo hablar y sobre todo, cuándo callar. Hoy te voy a mostrar 12 trucos psicológicos que, si los aplicas, te harán dominar cualquier interacción, como si fuera un juego que ya sabías ganar desde antes de siquiera empezar. Pero para que podamos entrar en materia, quiero que prestes mucha atención a esta historia, porque será clave para que entiendas la gran lección de este video. Es antigua, sí, pero guarda un poder que trasciende siglos. Si logras captar lo que este hombre hizo, lo que descubrió, sabrás cómo dominar a cualquiera sin esfuerzo. Había una vez, en la Roma imperial, un hombre llamado Lucio Aurelio. No era el más fuerte ni el más rico, pero donde entraba, todos lo notaban. No hablaba mucho, no buscaba atención, pero había algo en él, algo que inquietaba a los poderosos y calmaba a los violentos. Su presencia era como un río profundo, no hacía ruido, pero arrastraba todo a su paso. Lucio era senador, y aunque muchos competían por ser oídos, él solo observaba. Cuando todos gritaban, él guardaba silencio. Cuando otros reaccionaban, él hacía pausas. Y cuando hablaba, su voz baja, firme y medida, obligaba a todos a callar. Era como si las palabras pesaran más viniendo de su boca. Y no era casualidad, era estrategia. De joven, sin embargo, Lucio era todo lo contrario. Impulsivo, ruidoso, desesperado por ser tomado en serio. Hasta que, tras una humillación pública, su maestro estoico le dijo: el agua superficial es la que más ruido hace, pero la que arrastra imperios es la que no ves venir. Esa noche, Lucio entendió: el dominio no se grita, se transmite. Desde entonces, estudió la mente humana. Aprendió a leer gestos, silencios, posturas. Sabía que repetir las palabras del otro generaba conexión, que una pausa antes de hablar creaba tensión y atención, que mirar sin desafío, pero sin bajar la vista, podía desarmar hasta al más arrogante, y sobre todo, que el que no se justifica, domina. Cuentan que una vez fue acusado de conspirar contra el emperador. Todos se defendían con gritos, promesas, súplicas, pero Lucio llegó, se quedó de pie y no dijo nada. El emperador, desconcertado, le preguntó: ¿no vas a defenderte? Lucio respondió: quien necesita explicarse ya ha perdido autoridad. Mi silencio dice más que 1000 palabras. El salón quedó en silencio, y tras unos segundos eternos, el emperador sonrió. Déjenlo ir. Quien no teme perder, ya ha ganado. Desde aquel día, Lucio fue respetado como uno de los hombres más peligrosamente serenos de toda Roma. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Y aquí viene la parte que te toca a ti. ¿Cuántas veces has perdido poder por hablar de más? ¿Cuántas veces reaccionaste sin pensar? ¿Te justificaste cuando nadie te lo exigía? Tal vez no necesitas gritar más fuerte, sino aprender a guardar silencio justo en el momento adecuado. Lucio no fue especial, solo fue consciente. Supo que el dominio real no está en controlar a otros, sino en controlarse uno mismo.
Y cuando haces eso, el mundo entero empieza a inclinarse ante tu energía, no por miedo, sino por respeto. El respeto que nace cuando alguien domina sin esfuerzo. Ahora que conoces esta historia, estás listo para aprender los 12 trucos psicológicos que usó Lucio y que hoy puedes aplicar tú. Técnicas tan sutiles que parecerán invisibles, pero que harán que los demás no puedan ignorarte jamás. Quédate hasta el final, porque el último truco es, sin duda, el más poderoso de todos. Vamos a empezar, hermanos. 1. Mantén la calma en cualquier situación. El más tranquilo siempre domina. En medio del caos, siempre hay uno que parece flotar, como si nada pudiera tocarlo. Ese, amigo mío, es el que tiene el verdadero poder, porque mientras los demás reaccionan, él piensa. Mientras todos se agitan, él observa. Y cuando todos gritan, su silencio se vuelve ensordecedor. La calma no es pasividad, es estrategia. Y quien aprende a controlarla, se convierte en alguien imposible de mover. Mantener la calma es como tener una armadura invisible. No detiene los ataques, pero impide que te penetren. En una discusión, el que se altera primero, pierde. En una negociación, el que muestra desesperación, entrega su ventaja. La calma no se trata de reprimir emociones, sino de canalizarlas. No es ser frío, es ser sabio. Es saber cuándo vale la pena hablar y cuándo es más poderoso callar. ¿Te has fijado cómo en las películas el personaje más temido no es el que grita, sino el que mira en silencio antes de actuar? Eso no es casualidad, es psicológico, es biología pura. Nuestro cerebro interpreta la calma en medio de la tensión como señal de dominio, como si esa persona supiera algo que los demás no, como si ya hubiera ganado, aunque ni siquiera haya empezado. Y lo más irónico es que la calma se contagia. Cuando tú mantienes el control, obligas al otro a ajustarse a tu ritmo. Es como bailar. Si tú no sigues la música del otro, él se ve obligado a seguir la tuya. Eso es liderazgo silencioso. Eso es poder sin gritos. Una mente calmada puede manejar cualquier tormenta. Una mente reactiva se ahoga incluso en un vaso de agua. Marco Aurelio lo dijo, el poder de la mente es ser invencible ante lo externo. ¿Y sabes cuándo descubres si estás dominando? Cuando los demás se agitan y tú no te mueves. Cuando intentan provocarte y tú sigues pensando. Cuando todo se derrumba y tú sigues respirando. Ahí está la verdadera fuerza, no en resistir, sino en permanecer. No en demostrar, sino en sostenerse. Pero calma no se entrena en el campo de batalla. Se cultiva en la rutina, en el tráfico, en la espera, en el momento en que alguien te lanza una piedra verbal y tú eliges no recogerla. Ahí empieza el dominio, poco a poco, sin prisa, pero con conciencia. Respira, pausa, mira y luego decide. El más tranquilo no solo domina la situación, domina su mundo interno. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esa calma está al alcance de cualquiera. No importa tu historia, tu carácter, tu pasado, puedes aprenderla y cuando lo hagas te volverás magnético, intocable, inolvidable, porque el que controla su centro controla todo lo que lo rodea. Pero espera, lo más retorcido viene con lo siguiente. El 2. Haz pausas antes de hablar. Crea tensión y atraerás atención. Hay algo casi mágico en el silencio que viene justo antes de una palabra poderosa. Esa pausa, ese breve momento donde el otro no sabe si vas a elogiarlo o destrozarlo. Esa pausa tensa que obliga a todos a inclinarse, literal o mentalmente, hacia ti. No subestimes el poder de esperar 2 segundos antes de hablar, porque esos 2 segundos pueden volverse eternos para quien te escucha. La mayoría de las personas llenan el silencio con palabras inútiles. Se apresuran a responder porque les da miedo parecer débiles.
lentos o ignorantes. Pero irónicamente, es justo al revés. El que hace una pausa antes de hablar transmite seguridad, control, dominio. Como si tuviera tanto poder que puede jugar con el tiempo. Como si el mundo entero pudiera esperar su próxima palabra y, de hecho, lo hace. Cuando pausas, haces que tus palabras pesen más. Es como si vinieran desde un lugar más profundo. Una pausa antes de responder demuestra que no reaccionas, piensas. Que no te dejas arrastrar por el impulso, sino que eliges cada palabra como si fuera una flecha bien dirigida. Esa pausa te da control sobre la conversación, sobre el ritmo, sobre la atención de todos. Además, el silencio genera tensión, y la tensión es adictiva. En cine, en teatro, en música, el momento de mayor tensión no es el del golpe, es justo antes. ¿Qué va a decir? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer? Esas dudas crean un vacío en el otro, y ese vacío lo llenas tú, porque en ese momento tú marcas el compás, tú controlas el aire, tú eres el foco, incluso sin haber dicho nada. Y no necesitas ser un actor, un político o un líder mundial para aplicar esto. Basta con practicarlo en tu día a día. La próxima vez que vayas a responder una pregunta, haz una pausa. La próxima vez que te pidan tu opinión, respira, piensa y luego habla. Notarás cómo cambia el ambiente, cómo todos te miran distinto, con más peso, con más respeto, con más presencia. Epicteto decía, no es lo que dices lo que causa impresión, es cómo lo dices y cuándo lo dices. La pausa es ese cuándo, es el respiro que separa a los sabios de los impulsivos, es el pequeño espacio entre el ruido del mundo y el impacto de tu voz. Aprende a usarla, domínala, porque cuando lo hagas, no solo hablarás mejor, harás que cada palabra tuya se quede en la memoria del otro. 3. Usa el silencio como arma. Obliga al otro a revelar más de lo que quiere. El silencio bien usado es más peligroso que cualquier palabra. Es incómodo. Es un espejo que nadie quiere mirar. Y cuando lo dominas, te das cuenta de algo brutal. La mayoría de las personas hablan porque no soportan el silencio. Les duele, les pesa, les saca verdades que preferirían guardar. Y ahí es donde tú ganas. Sin hacer nada, solo dejando que el silencio trabaje por ti. Haz la prueba. En una conversación cualquiera, guarda silencio después de que alguien diga algo importante. No rellenes, no asientas, solo mira y espera. La mayoría no resistirá. Dirán algo más, se explicarán, se justificarán, y ahí revelan lo que en realidad piensan, sienten o temen, porque la incomodidad los empuja, el vacío los presiona, y tú solo tienes que mirar. En una negociación, el que habla primero casi siempre pierde. ¿Por qué? Porque muestra sus cartas, porque deja claro lo que quiere, lo que teme, lo que necesita. Pero si tú te mantienes en silencio, en control, con una mirada firme, el otro empezará a hablar solo, y en ese río de palabras se le escapan verdades que ni él quería soltar. Eso es oro puro, si sabes escucharlo. Este truco lo usan los grandes interrogadores, los psicólogos más astutos y también los líderes que saben cuándo callar. No es manipulación, es estrategia, porque cuando el otro llena el silencio con palabras innecesarias, tú llenas tu mente con información valiosa, observas su tono, sus pausas, su ansiedad, y eso te da ventaja. Controlas sin forzar, dominas sin que lo noten. El silencio no es ausencia de poder, es la forma más pura de autoridad. Quien no necesita hablar, ya está por encima, y es tan efectivo que hasta en las relaciones personales puede cambiarlo todo. ¿Estás discutiendo? Guarda silencio. Alguien te lanza una provocación. No respondas. Verás cómo se desestabilizan, porque el silencio rompe más que cualquier grito. Es un golpe seco, invisible.
Séneca decía, el que calla no siempre otorga, a veces simplemente esperas para vencer mejor. Y tú puedes hacer eso, esperar, observar, escuchar más allá de las palabras. No te apresures en llenar el vacío, úsalo, porque el silencio revela, expone, descubre. Es tu aliado más sutil y cuando aprendes a usarlo con intención, te vuelves impenetrable, imposible de predecir y muy, muy difícil de vencer. 4. Repite sutilmente sus palabras. Hará que confíen en ti sin saber por qué. Hay algo casi hipnótico en escuchar nuestras propias palabras reflejadas en la voz del otro. Nos hace sentir entendidos, validados, conectados. Es un truco tan simple que parece insignificante, pero aplicado con inteligencia puede hacer que alguien confíe en ti sin saber por qué. Porque repetir sutilmente lo que otro dice despierta en su mente un eco emocional que lo desarma. Esto no se trata de imitar como loro ni de copiar como robot. Se trata de reflejar de forma sutil sus palabras clave, sus ideas centrales, sus emociones disfrazadas. Si alguien dice, este lugar me da tranquilidad, tú puedes responder con algo como, sí, se nota que transmite esa tranquilidad que a veces tanto se necesita. No lo imitaste, lo devolviste con un espejo emocional. Y ahí ocurre algo casi mágico. El otro empieza a sentir que tú lo entiendes, que estás en su misma frecuencia, que hay una conexión invisible, aunque apenas hayan cruzado dos frases. No es solo lenguaje, es empatía proyectada. Y cuando alguien siente que lo comprendes, abre puertas internas que normalmente mantiene cerradas. Este truco lo usan terapeutas, negociadores, entrevistadores y hasta vendedores expertos, porque saben que el cerebro humano confía más en quien lo hace sentirse escuchado que en quien simplemente responde. Repetir ciertas palabras es como usar la huella verbal del otro para construir un puente directo hacia su subconsciente. Incluso puedes usarlo para suavizar conflictos. Si alguien te dice, estoy harto de que nadie me tome en cuenta, podrías responder, entiendo. Estás harto de sentirte invisible. Suena simple, pero es poderoso, porque en ese momento la persona siente que no tiene que seguir luchando para explicarse. Tú ya lo entendiste, y eso genera algo que muy pocos logran, alianza emocional. Marco Aurelio decía que uno debe entrar en el alma del otro como si fuera la suya propia. Este truco hace exactamente eso. Entras sin invadir, conectas sin forzar. No estás manipulando, estás sincronizando. Y al sincronizarte con las palabras del otro, su defensa baja, su lenguaje se abre y su confianza empieza a construirse contigo al centro. Así que practícalo. Escucha más, habla menos y cuando hables, refleja. No repitas todo, solo lo justo, lo emocional, lo esencial. Hazlo con tacto, con intención y verás cómo incluso los más desconfiados empiezan a bajar la guardia, porque cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, empieza a seguirte sin resistencia. 5. No reacciones de inmediato. El que espera controla la escena. Reaccionar es humano, pero esperar es estratégico, porque quien responde de inmediato se expone, muestra sus cartas, revela su centro emocional, y eso, en muchos casos, es perder el control. En cambio, el que aprende a hacer una pausa, a contener el impulso, se vuelve impredecible, misterioso, inquietante. Y en psicología, lo que no se puede leer, se respeta o se teme. Piensa en los grandes maestros de ajedrez. Nunca hacen su jugada por impulso, observan, analizan, evalúan todos los escenarios posibles y luego, con calma quirúrgica, mueven una sola pieza. Eso mismo puedes hacer tú en una discusión, en una negociación o en cualquier interacción tensa. No respondas al primer golpe. Quédate quieto, porque quien no reacciona tiene el control.
Cuando alguien te provoca, espera que explotes, te lanza una palabra hiriente, un gesto sarcástico, una mirada de desprecio, y se queda esperando tu reacción. Pero si tú no respondes, si te mantienes en pausa, la tensión se revierte. Ya no estás en su juego, lo hiciste dudar, lo sacaste del guión, y cuando eso pasa, tú tomas el poder del momento sin mover un dedo. Reaccionar de inmediato es como correr tras una pelota que te tiraron. Es admitir que el otro manda, que te maneja, que puede apretar tus botones, pero si te quedas firme, respirando, pensando, demuestras que no eres un simple reflejo, que no estás a merced de sus palabras, que tú decides cuándo actuar y cuándo no. Eso, aunque no lo digas, se siente y se respeta. Epicteto lo decía claro: nadie te ofende si tú no lo permites, porque en realidad no reaccionamos a lo que pasa, sino a lo que interpretamos. Si controlas ese filtro interno, te vuelves inmune, y si eres inmune, te vuelves imbatible. No porque seas de piedra, sino porque tu mente es una fortaleza, una que el otro no puede derribar, por mucho que lo intente. Así que hazlo hábito. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas. Espera, respira, míralo. Sonríe si quieres, o guarda silencio. Deja que el momento se cocine solo, y verás cómo el poder cambia de manos, porque el que no reacciona hace que el otro revele su necesidad de control, y tú, mientras tanto, permaneces firme, como un muro que no se deja mover. 6. Imita su lenguaje corporal de forma natural. Genera conexión inconsciente. No hace falta decir una sola palabra para que alguien empiece a confiar en ti. Solo tienes que hacer que su cuerpo sienta que tú eres como él. Y eso se logra imitando de forma sutil y natural su lenguaje corporal. No se trata de copiar como espejo, sino de reflejar su postura, sus gestos, su ritmo. El cerebro humano interpreta eso como afinidad, como seguridad, y ahí nace la conexión. Este fenómeno se llama espejeo y está profundamente arraigado en nuestra biología. Lo hacemos sin darnos cuenta con amigos, parejas, familiares, pero cuando lo haces de forma consciente, se vuelve una herramienta poderosa. Si la persona cruza los brazos, espera unos segundos y tú también lo haces. Si se inclina hacia adelante, tú también. Si habla más despacio, tú bajas el ritmo y así se sincronizan. El resultado es increíble. La otra persona empieza a sentirse cómoda, sin saber por qué. Baja la guardia, siente que hay química, que te entiende, aunque no hayan compartido nada profundo. Es como si sus neuronas espejo dijeran: este tipo es como yo. Y cuando alguien siente eso, te permite entrar, no a su casa, a su confianza, a su mente y a su atención total. Pero cuidado, esto debe hacerse con mucha naturalidad. Si lo haces de forma exagerada o robótica, el efecto se rompe y generas desconfianza. El truco está en observar primero, en leer a la persona, adaptarte a su energía, y luego empezar a espejear sutilmente algunos de sus movimientos o posturas. No es una coreografía, es una danza emocional silenciosa entre dos cerebros. Esto lo aplican desde grandes negociadores hasta seductores expertos, porque saben que cuando generas una conexión no verbal, la comunicación fluye con menos resistencia, se toman mejores decisiones, se cierran acuerdos con más facilidad. Porque en el fondo, todos confiamos más en quien se nos parece, incluso si esa semejanza es invisible para el ojo, pero clara para el inconsciente. Séneca decía que si quieres influir en los demás, empieza por entrar en su mundo. Y esto es eso, entrar sin invadir, reflejar sin copiar, sincronizarse sin perder tu esencia. Es una forma de decir: estoy aquí, contigo, al mismo ritmo, y eso es algo que la mayoría no siente en su día a día.
Por eso cuando lo haces bien, se vuelve casi irresistible. La próxima vez que hables con alguien, obsérvalo más allá de sus palabras. Mira sus manos, su espalda, su ritmo al hablar. Luego, lentamente, ajusta tu cuerpo al suyo, no para manipularlo, sino para conectar. Y verás cómo esa conversación se transforma, porque cuando dos cuerpos se entienden, las mentes se abren, y ahí es donde empieza el verdadero dominio. 7. Habla con tono bajo y firme. Obliga a que te escuchen con atención. Hablar bajo no es hablar débil, es hablar con intención, porque cuando todos gritan, el que baja la voz se vuelve el centro. El ruido confunde, pero la firmeza calma. Y cuando alguien habla lento, claro y sin necesidad de alzar la voz, obliga a los demás a inclinarse para escuchar, no por volumen, sino por presencia. Hablar bajo es como tener un secreto valioso. El mundo entero se inclina a descubrirlo. Mucha gente cree que para dominar hay que hablar fuerte, imponer, sonar imponente, pero lo contrario suele ser más efectivo. Un tono bajo, sin titubeos, con ritmo pausado y seguro, transmite algo muy claro. No necesito gritar para que me oigas. Eso descoloca, desarma, porque estamos acostumbrados a que el que alza la voz es el que manda, hasta que llega alguien que no la necesita, y eso se siente. El tono bajo obliga a bajar el ritmo, a escuchar con más atención, a entrar en la frecuencia del otro. Es como si bajaras la luz en una habitación para que todos se enfoquen. No necesitas volumen para ser intenso, necesitas intención, necesitas precisión y sobre todo necesitas silencio entre frases. Ahí es donde tu voz se vuelve presencia, donde tu palabra corta el aire. Este truco funciona incluso con personas que no te respetan al inicio. Si en vez de subir al mismo tono agresivo, bajas el tuyo, verás cómo los desestabilizas, porque esperan una guerra de gritos, no una declaración calmada. Esperan ruido, no certeza. Y tú les das algo que no pueden manejar, una voz serena que no pide espacio, lo ocupa, que no lucha por atención, la atrae. Marco Aurelio, en su forma de escribir, ya hablaba así. Sus palabras eran firmes, pero no altisonantes. Transmitían control, serenidad y poder. Lo mismo debe pasar con tu tono. No importa si tienes miedo. Si controlas tu voz, tu cuerpo empieza a creerte. Y cuando tú te crees tu voz, los demás también, porque no hay nada más poderoso que alguien que no grita, pero se hace escuchar. La próxima vez que estés en una reunión, en una discusión o incluso en una cita, prueba esto, baja el tono. No hables lento por lentitud, sino por control. No digas muchas palabras, di las justas. Haz pausas, mira a los ojos y verás cómo el mundo deja de moverse por un segundo, solo para escucharte a ti, porque el que no compite por ser escuchado es el que realmente domina. 8. Asiente sin exagerar mientras te hablan. Parecerás confiado y respetado. Hay gestos tan pequeños que pasan desapercibidos, pero reconfiguran completamente la percepción que otros tienen de ti. Asentir con la cabeza, suavemente, con pausa y sin exagerar, es uno de ellos. Parece nada, pero ese microgesto transmite seguridad, atención y respeto. Y lo más curioso es que no solo afecta al otro, te transforma a ti. Te coloca en una posición de dominio silencioso. Cuando asientes con exageración, pareces necesitado, como si buscaras aprobación, pero si lo haces con calma, con ese ligero movimiento firme que dice, te escucho, pero no me sobreimpresiona, proyectas otra cosa. Transmites que estás presente, que entiendes lo que se dice, pero que mantienes tu centro. Y eso se siente. El otro lo percibe y se acomoda a tu energía sin darse cuenta. Este truco es muy usado por personas influyentes que saben mantenerse en control sin hablar de más.
Mientras el otro expone, tú asientes suavemente, sin urgencia, sin necesidad, solo con ese gesto que comunica: estoy aquí, entiendo y decido cómo responderé. Y ese decido es la clave, porque ya no estás reaccionando, estás dirigiendo la dinámica, desde el silencio corporal. En entrevistas, debates, conversaciones tensas o incluso charlas cotidianas, este gesto tiene un impacto profundo, porque rompe la lógica de confrontación. No estás rechazando, pero tampoco estás aplaudiendo. Estás allí, sólido, presente, como un observador que evalúa, y cuando alguien siente que tú estás procesando sin perder la calma, te empieza a respetar, aunque no lo diga. La clave está en la naturalidad. Un solo movimiento exagerado destruye el efecto. Pero si entrenas ese gesto sutil, ese microasentimiento pausado y con intención, se vuelve parte de tu presencia, como el ritmo de tu respiración, como una herramienta de dominio no verbal, porque quien controla sus gestos, controla la percepción que otros tienen de él, y eso es influencia real. Los estoicos hablaban de observar más de lo que se habla, de estar firmes como rocas en medio del río. Este gesto es eso. Es la roca que no discute con la corriente, solo permanece. El asentir suave es como decir: sigo aquí, firme, atento y sin miedo, haz lo tuyo. Porque ese pequeño gesto puede hacer que los demás empiecen a tratarte como alguien que simplemente impone respeto. 9. Mira directamente pero sin desafío. Proyectarás autoridad sin agresión. Hay miradas que incomodan, otras que inspiran y algunas que dominan. Mirar directo a los ojos no es una técnica, es una declaración silenciosa. Pero cuidado, no se trata de mirar como si fueras a pelear. Se trata de mirar como si ya hubieras ganado, con firmeza pero sin desafío, con presencia pero sin amenaza. Esa es la mirada que impone sin necesidad de violencia. Muchos bajan la vista por inseguridad, por costumbre o por temor a incomodar, y al hacerlo, entregan el poder sin saberlo. El contacto visual bien aplicado demuestra que estás ahí, sin miedo, sin prisa, que no necesitas impresionar, porque ya te sientes suficiente, y esa seguridad no necesita explicarse, se percibe, y quien la percibe ajusta su comportamiento en consecuencia. Pero hay una línea muy delgada entre autoridad y agresividad. Si miras con los ojos demasiado fijos, sin parpadear, tenso, generas amenaza, y eso provoca rechazo. Pero si lo haces con calma, con micropausas, con una mirada suave pero firme, proyectas algo mucho más fuerte: autocontrol, dominio interno. Estás cómodo en tu piel, y eso, para los demás, es magnético. Un truco que puedes aplicar es usar la regla del triángulo inverso. Mira un ojo, luego el otro y después la boca. Natural, pausado, sin rigidez. Esto evita que parezca un duelo y lo transforma en una conexión, en una presencia consciente. No te escondes, no te impones, solo estás ahí, y ese estar ya te vuelve distinto, porque pocos saben quedarse en su mirada sin temblar por dentro. En Roma, los oradores más respetados entrenaban su mirada tanto como sus discursos, porque sabían que una voz poderosa sin ojos firmes es como una espada sin filo. Y tú puedes desarrollar esa mirada que transmite sin hablar, que sostiene sin tensar, que conecta sin agredir, porque el dominio visual no es mostrar superioridad, es mostrar presencia. Estás aquí y estás despierto. Así que empieza a practicarlo. La próxima vez que hables con alguien, no huyas con la vista, quédate, mira con suavidad. Si parpadeas, hazlo lento. Si sonríes, que sea auténtico, y si callas, que tu mirada diga lo que tu voz no necesita decir. Porque cuando tus ojos sostienen la escena, tu silencio se vuelve ley, y tu presencia imposible de ignorar. 10. Evita justificarte demasiado.
Quien se justifica pierde poder. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más te justificas, menos autoridad proyectas? Es como si al explicar demasiado estuvieras pidiendo permiso, como si sintieras culpa por tener tu punto de vista, y eso, aunque sea inconsciente, se nota, y al notarse, se interpreta como debilidad. Por eso, uno de los actos más poderosos es hablar claro, y no necesitar defender cada palabra. Cuando alguien dice algo firme y lo deja ahí, genera respeto, pero cuando empieza con «lo que pasa es que, no me malinterpretes, yo no quería, pero…», lo que hace es excusar su verdad, y eso, en la mente del otro, resta fuerza. Porque el que cree en lo que dice, no lo decora, no lo embellece, no lo disfraza para que suene mejor, simplemente lo suelta y deja que pese. Esto no quiere decir que debas ser terco o cerrado. Puedes corregirte, matizar tus ideas, pero sin pedir perdón por tenerlas. La diferencia está en la energía con la que hablas. El que se justifica demasiado transmite inseguridad. El que afirma con calma y deja espacio al otro muestra poder, porque confiar en tu criterio es una forma de respeto hacia ti mismo. Mira cualquier entrevista con personas influyentes. Notarás que responden con frases breves, pausadas, sin adornos innecesarios. Y cuando los interrogan, no se desarman, no se apuran a defenderse. Saben que su opinión vale, incluso si no la explican en detalle. Porque el que necesita ser aprobado todo el tiempo se vuelve esclavo de la aceptación. Y eso es perder el control. Epicteto enseñaba que el sabio habla poco, pero dice mucho, que no ruega comprensión, solo entrega su visión. Y si el otro no la toma, el sabio sigue su camino. Esa es la actitud que proyecta fuerza, porque el que no teme ser malinterpretado demuestra que su valor no depende de ser entendido. Su coherencia interna es suficiente, y eso es respeto ganado, no pedido. Así que la próxima vez que hables, di tu verdad con calma y déjala reposar. No corras a explicarla, no adornes para gustar. Di lo que piensas y quédate firme. Porque cuando no necesitas justificar cada paso que das se vuelve más sólido. Y la gente empieza a entender que no estás aquí para pedir permiso, sino para dejar huella. 11. Cambia de tema con elegancia cuando algo no te convenga. El control está en redirigir. Saber cuándo hablar es poder, pero saber cuándo no hablar es sabiduría. Y aún más poderoso es saber cómo desviar una conversación que no te conviene, sin parecer evasivo. Porque cuando dominas el arte de redirigir, tomas el volante de la interacción. Cambiar de tema con elegancia es como hacer un movimiento de ajedrez. El otro no ve venir la jugada, pero tú ya ganaste el tablero. No se trata de cortar abruptamente, ni de parecer evasivo. Es una danza sutil. Alguien toca un punto incómodo. Tú escuchas, haces una breve pausa y luego deslizas la conversación hacia otro lugar, como si nunca hubiera pasado, como si fluyera naturalmente, y el otro, sin saber por qué, te sigue, porque el ritmo ahora es tuyo y el escenario también. Esa es la verdadera dirección invisible. Este truco lo aplican líderes, diplomáticos, entrevistadores y también quienes saben que no todo tema merece su energía. Redirigir no es huir, es priorizar. Es decir, sin palabras, no voy a entrar ahí. Tengo algo más importante que aportar. Y esa decisión, cuando se ejecuta con gracia, impone respeto, porque el que sabe cuándo callar o cambiar el foco, demuestra maestría emocional. Un ejemplo, alguien te lanza una provocación o trae a colación un error tuyo del pasado. En lugar de entrar al debate, puedes responder con un leve asentimiento y decir, puede ser, pero lo que realmente me interesa ahora es esto. Y listo. Con una frase le quitas oxígeno al fuego. No negaste, no discutiste, solo llevaste la conversación donde tú sabes que tienes control.
Los estoicos hablaban de no desperdiciar energía en lo que no puedes controlar. Esto es eso, es elegir tus batallas, es moverte con estrategia y no por impulso, porque quien responde a todo está siendo dirigido, pero quien elige a qué responde, dirige. Y dirigir, aunque sea desde una silla tranquila, es ejercer dominio sin levantar la voz, solo con foco y elegancia. Así que observa, cuando alguien te empuje a un terreno que no te interesa, no entres. Haz una pausa, respira y desliza la conversación hacia donde tú quieres. Habla de tu proyecto, haz una pregunta, cita una frase. Lo que sea, menos entrar al juego que no elegiste. Porque el verdadero poder no se ve en quien domina cada tema, sino en quien elige de qué temas vale la pena hablar. 12. Retírate con seguridad cuando sea necesario. El que no teme irse, domina todo. Hay un momento clave en cada interacción donde decides, ¿me quedo o me voy? Y ese instante revela más sobre ti que cualquier palabra. Porque el que no teme irse, siempre tiene el poder. Cuando sabes retirarte con calma, sin explicaciones, sin rencor ni dramatismo, proyectas algo casi sagrado, autonomía. Y eso, en un mundo lleno de dependientes emocionales, es poder absoluto. Quien no puede irse se vuelve prisionero de una relación, de una discusión, de una validación externa. Pero quien se retira con paso firme, sin necesidad de convencer al otro, manda un mensaje claro: estoy aquí porque quiero, no porque dependa de ti. Y eso desarma, desubica, porque rompe la lógica de control. El otro esperaba una lucha, y tú simplemente soltaste el tablero. Este truco psicológico tiene raíces profundas. En las negociaciones, el que está dispuesto a irse es el que más consigue, porque no ruega, no presiona, solo deja claro que tiene opciones, y eso cambia el tono de toda la dinámica. En lo personal, quien se va cuando algo ya no le suma, demuestra que su valor no está en lo que recibe, sino en lo que elige conservar. Pero no se trata de huir ni de abandonar por miedo. Se trata de elegir conscientemente cuando tu energía ya no está siendo bien usada. Es mirar alrededor y decir, esto ya no me sirve, no me inspira, no me construye. Y retirarte sin drama, sin resentimiento, con la misma calma con la que alguien cierra un libro que ya leyó, agradecido, pero listo para el siguiente capítulo. Los estoicos hablaban del desapego como una forma de libertad. Epicteto decía, no digas que perdiste algo, di que lo devolviste. Así es retirarse, devolver lo que ya no necesitas, sin pelear, sin gritar, solo levantándote con dignidad, y ese movimiento final suele ser lo que más queda grabado en los demás, porque el que sabe irse es el que nunca se queda por necesidad. Así que recuerda esto, no estás obligado a quedarte donde no creces, en una discusión donde solo hay ego, en una relación donde no hay reciprocidad, en un trabajo donde no hay respeto. Aprende a detectar ese momento sutil y elige, porque quien se retira con seguridad deja algo más fuerte que una respuesta, deja un silencio que el otro nunca puede llenar. Todos estos trucos no son fórmulas mágicas, son espejos. Te muestran lo que puedes llegar a ser cuando eliges responder con intención en vez de reaccionar por impulso. No se trata de dominar a los demás por orgullo, sino de dominarte a ti mismo para poder influir desde el centro, porque el verdadero poder no es el que impone, es el que inspira, el que controla su energía, el que puede irse sin odio, hablar sin gritar y quedarse en silencio, sin miedo a lo que venga. Ser estoico no es reprimir, es elegir. Elegir cuándo hablar, cómo mirar, dónde poner tu cuerpo y cuándo apartarte. Es convertirte en un faro, en un pilar, en alguien que no se mueve con cada viento emocional.
Porque cuando tú controlas tu lenguaje, tu tono, tu pausa y tu presencia, la gente no solo te escucha, te sigue, y no porque los obligues, sino porque no pueden ignorarte. Si este video te hizo reflexionar, te invito a formar parte de nuestra comunidad en WhatsApp o Telegram. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que sabes que lo necesita. Ayúdanos a seguir creciendo este espacio de sabiduría, carácter y transformación profunda. Y si llegaste hasta aquí, quiero que dejes en los comentarios esta frase: el silencio también grita, y yo aprendí a escucharlo. Porque sí, ese será tu símbolo de que estás listo para dominar tu mundo interno y a través de él cualquier interacción externa. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no se trata de controlar a los demás, se trata de que nadie más vuelva a controlarte a ti.